Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Quiero pedirles que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y cada uno va a pensar cuáles son tus principales necesidades en este momento. Cerremos los ojos, todos cierren los ojos. Y en tu mente vas a hacer una lista de 3. Tus 3 principales necesidades, ¿cuáles son? Si hiciéramos una lista aquí, hiciéramos un cartel y anotáramos todas esas necesidades que ustedes pensaron, nos saldría un cartel bien grande, ¿cierto? De muchas necesidades. Y no somos tantos. Somos un grupo significativo de personas, pero no tantos como el grupo de personas que vamos a ver hoy en la Biblia, que también tenía necesidades. Y que vamos a ver qué pasó con esas necesidades, si las pudieron suplir o no. ¿Qué pasó con ellos, con ese grupo grande de personas cuando se encontraron con Jesús? Entonces vamos a hoy acercarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, a un relato que nos habla de un grupo de personas con necesidades como nosotros. Y vamos a ver qué ocurrió con ellos en ese acercarse a Jesús. ¿Listo? Juan, capítulo 6. Y voy a leer para ustedes. Algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Por el 5 vamos, 6:5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron las 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Esta historia nos enseña que Jesús no solo provee lo necesario para esta vida, sino que también es fuente para vida eterna. Cuando el ministerio de Jesús se hizo popular, la gente solía ir detrás de él. En manada, iban en manada siempre detrás de Jesús. Jesús tenía miles de seguidores. No tenía Instagram, pero tenía miles de seguidores. Así lo vemos en todos los evangelios, seguido por multitudes. Este día Jesús está cansado. Ha atendido a muchas personas, ha sanado a muchos enfermos, les ha enseñado durante largas horas. Necesitando un respiro, entonces se va a un lugar solitario para descansar. Sube un cerro y se sienta allí con sus discípulos. Estira las piernas, se relaja un poco, respira profundo. De repente Jesús se da cuenta de que la multitud de la que se quería alejar viene acercándose en dirección a él y a sus discípulos. Pero no deja de estar atento. Él sigue conversando, está ahí con sus discípulos, sigue conversando, pero no deja de estar atento a la multitud. Tiene un ojo aquí y el otro allá. La multitud había visto las señales que hacía con los enfermos,
¿Qué podría estar despertando esto de ver a Jesús hacer señales en los enfermos? ¿Estarían detrás de un show y querían verlo actuar allí en primera fila y comprobar lo que otros decían acerca de él? O quizás querían verlo de nuevo, sanar a alguien, porque les pareció espectacular, o porque querían descubrir cuál era el truco. ¿Sospechaban que Jesús era el Mesías? ¿O les parecía un vendedor de humo, de esos que atrapan a cualquiera y hasta el más avispado? ¿O quizás querían su propio milagro? Estaban aburridos en la casa y seguir a este personaje que se había hecho viral de pronto era un buen plan para salir de la rutina. Tenían empanadas que les habían quedado el día anterior y seguramente dentro del gentío las venderían todas. O tal vez andaban sin plata y buscaban la oportunidad de robarle algo en medio del alboroto. O irían detrás de la gente, como Vicente, sin saber a qué ni a dónde. Entre tanta gente, todas esas posibilidades y muchas más eran posibles. Esta era una multitud sin rostro. No había allí nombres propios ni personajes especiales, una masa de cuerpos moviéndose en la misma dirección. No sabíamos si ahí estaba doña Juana, o el señor de la tienda de la esquina, o el líder comunal. Solo sabemos que era un gentío. Lo que sí sabemos sin duda es que entre ellos había necesidad de todo tipo. La más urgente, de alimento. Pero Jesús sabe que ellos necesitaban algo más. Algo mucho más grande que ellos mismos. Que ellos necesitaban la vida eterna. Ahí estaban ellos, arrastrados por la inercia, por aquel magnético personaje que había alborotado las calles de todas las aldeas por las que pasaban. Curiosos, impulsivos, corrían sin pensar, solo corrían detrás de Jesús. No les importó que Jesús se apartó a un lugar solitario para descansar. Llegaron sin invitación y sin previo aviso. Bueno, muchachos, aquí estamos. Y sí, ¿qué más se podría esperar de una multitud influenciada por el ambiente del momento? La multitud representaba a las personas emocionales, interesados en lo material, sin una dirección propia, solo son un reflejo de la humanidad en su búsqueda de soluciones rápidas, sin profundizar en el Evangelio, en el propósito de Jesús. Ellos no buscan la verdad, solo quieren satisfacción inmediata. El gentío está cerca ya. Jesús sigue tranquilo y a pesar de que está cansado y ha querido estar solo con los discípulos, reacciona de una manera inesperada. Ante la interrupción de la gente alborotada y ansiosa, Jesús levanta la mirada hasta la multitud que se le viene encima y los ve con ojos de compasión. Jesús no pensó, ay, qué gente tan imprudente, ¿por qué son tan intensos? ¿No ven que estoy aquí porque quiero descansar? Ay, no, no, no. Jesús, en lo primero que piensa es que esta gente tiene hambre. Jesús está preocupado de dónde sacarían pan para darle de comer. La dulzura del corazón de Jesús no tiene igual. Cuando ellos estaban cansados, piensa primero en el hambre de la gente, en su necesidad. Cuando Jesús alzó la vista y vio la gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús tiene el control absoluto de la situación, porque Él es sabio y Él es Dios y tiene poder. La respuesta de Felipe es muy lógica y matemática. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle a cada uno y que coman un poquito. Jesús, siempre como el maestro oportuno, no deja pasar la oportunidad para formar a sus discípulos en el camino. Y esta vez tiene un propósito especial con Felipe, quizás el más metódico,
del grupo, el que mide, consulta, calcula y programa cada paso. No es un rasgo negativo, pero puede convertirse en un obstáculo cuando la fe exige soltar el control y dar un salto al vacío. Jesús lo desafía a ver más allá de los números y las certezas humanas. Lo invita a confiar en el poder de Dios. Lo invita a que no se rija por los cálculos fríos ni por probabilidades exactas. Porque cuando el Señor actúa, no hay límites ni esquemas que lo contengan. La pregunta de Jesús crea suspenso y se parece a la de Moisés en el desierto. ¿De dónde sacaré carne para repartirle a este pueblo? No, Señor, vienen a mí llorando, diciéndome, danos de comer carne. Pero Jesús no se dirige a Dios, se dirige a Felipe. Moisés se dirigió a Dios, él lo hizo con Felipe. Esto lo único que hace es señalar la imposibilidad humana de hacer un milagro. Felipe no podía hacer un milagro. A diferencia de Moisés, sabía muy bien lo que iba a hacer. ¿Y a quién no le gusta el pan? ¿A ustedes les gusta el pan? A mí me gusta el pan. Un alimento básico para la cultura del Oriente Antiguo, así como lo es el arroz para nosotros, los colombianos. Si había pan, había comida. Por eso la pregunta de Jesús, ¿dónde vamos a comprar pan? No había una panadería cerca. Estaban en medio de la nada. Y si hubiera una panadería, no sería tan grande como para que hubiera pan para ese gentío. Y mucho menos, no tenían dinero para comprar pan para más de 5,000 personas. Contando bien, a las mujeres y a los niños eran 20,000 más o menos. Ese es el cálculo. Mejor dicho, la comida de esa noche estaba embolatada. Pero, ¿por qué Jesús prueba a Felipe? Jesús podría haber dirigido su pregunta a cualquiera de los otros discípulos, pero Él conoce los corazones y ve en Felipe una mente calculadora, acostumbrada a moverse dentro de los límites de lo lógico y lo predecible. Y justo eso es lo que desafía. ¿Dónde compraremos pan para que coman todos? Le pregunta, como quien extiende un puente a lo imposible. Felipe, fiel a su naturaleza, no ve una oportunidad, sino un problema. Su mente se llena de números, de costos inalcanzables, de sumas que no cuadran. Su respuesta refleja a quienes necesitan ver antes de creer, a los que dependen de lo tangible antes de arriesgarse a confiar. Pero Jesús no quiere que sus discípulos vivan atados a la aritmética del mundo. Él quiere llevarlos más allá de la razón, hacia el terreno de la fe, donde la provisión de Dios no se mide en denarios, ni en pesos, ni en dólares, ni en euros, sino que se mide en la abundancia de su poder. Felipe encarna esa lucha humana entre la lógica y la confianza en lo divino. En este momento aún no comprende completamente quién es Jesús, aunque ha estado a su lado por 2 años largos. Pero su maestro no lo descalifica. Al contrario, lo confronta, lo sacude, lo empuja un paso más hacia la fe. Porque crecer espiritualmente es muchas veces soltar el control y descubrir que lo imposible, para Dios lo imposible es solo el punto de partida. Felipe representa a las personas que necesitan verlo todo claro antes de creer, los que dependen de los números y los recursos tangibles antes de confiar en Dios. Quizá lo que Jesús quería era precisamente que Felipe llegara a esa conclusión, que aquella misión era imposible, que no tenían recursos para realizarla. En esa imposibilidad, limitación y contralógica es que Jesús obraría. En medio de la nada, con una multitud necesitada, con unos discípulos incrédulos y falta de visión del reino que tenían los ojos puestos en la tierra, en medio de todo eso, Jesús
iba a orar. A nosotros nos parecería un escenario caótico y desesperanzador, pero para Jesús era un escenario perfecto para mostrar su poder y su gloria. Entonces entra en escena un muchacho. Andrés lo ha encontrado. Él tiene en su mochila 5 panes y 2 peces. Las abuelas tienen un dicho: donde comen 5, comen 6. Creo que todos en algún momento hemos preparado comida de más para poderle servir al visitante inesperado. Pero sería muy difícil aplicar este dicho para esta ocasión. Donde comen 5, comen 20,000. Esto sonaba como un chiste. Sin embargo, por el gesto de este muchacho, las cosas estaban a punto de cambiar. Este muchacho desconocido sale de la multitud. No sabemos su nombre ni su rostro. Podría ser cualquiera. Es alguien común y corriente. No tiene nada de espectacular. Pero si lo pensamos bien, este muchacho sí tiene algo especial, y es su generosidad. Él era alguien precavido. De entre la multitud, fue el único que no salió a la loca, sin pensar en lo que podía pasar en la jornada. Él pensó que quizás el plan tardaría unas horas y por eso empacó para el fiambre. Sus panes y sus peces secos, comida típica para cuando se sale de la casa y no se tiene un fogón ni ollas para preparar algo diferente. Este muchachito, porque era como un niño, a la pregunta de Andrés: ¿quién trajo pan? ¿Quién trajo pan de ustedes? A ver, ¿quién trajo pan? Él pudo haberse quedado callado y pensar: este pan que traje es para mí. Los demás, que se la compongan como puedan. Pero no. Él se desprendió de lo único que tenía, de su sustento de ese día y del otro. Eran panes de cebada, el pan de la gente humilde. El trigo era más caro y solo para la gente con más recursos. Así que este niño, quien seguramente era pobre, no tenía mucho, pero lo entregó. Nos recuerda que la generosidad no depende de la abundancia, sino del corazón. No sabemos si el muchacho se adelantó a ofrecer su comida o si Andrés lo descubrió entre la multitud, pero lo que sí sabemos es que no se aferra a lo poco que tiene. Mientras los adultos fruncen el ceño preocupados por la falta de recursos, él simplemente extiende sus manos. No calcula si es suficiente. No se angustia porque hace sin nada. Solo da. Su fe es sencilla, pura, desprovista de razonamientos, de los razonamientos que detienen a Felipe. No pregunta si su pequeño aporte vale la pena, ni exige garantías antes de soltarlo. Y eso es precisamente lo que Jesús toma y multiplica. 5 panes y 2 peces en manos de un niño se convierten en un banquete en las manos de Jesús. Porque en el reino de Dios, los grandes milagros comienzan con pequeños actos de entrega. La generosidad de este muchacho puso los ingredientes para que Jesús hiciera un milagro. Una vez este muchacho abrió su mano, entonces Dios también abrió las suyas. Las manos de este muchacho movieron las manos de Dios. Hoy estamos hablando de este milagro porque alguien se despojó de lo que tenía. Él no es un discípulo ni una figura importante, ni siquiera dicen su nombre en el relato, pero Dios lo usa para hacer un milagro. Dios puede usar a cualquier persona sin importar su estatus ni su condición. La multitud estaba enfocada en recibir, en su necesidad y en su hambre. El muchacho, en cambio, da. La multitud es consumista. Él era generoso. La multitud quería ver milagros. Él fue parte de uno. La multitud actuó por interés. Él actuó por confianza. Este muchachito representa la fe sencilla y la disposición de compartir sin preocuparse por lo insignificante que parezca su aporte. En un mundo donde muchos piensan que solo los grandes recursos
pueden hacer la diferencia. Este niño nos enseña que Dios multiplica lo poco cuando se lo entrega con un corazón dispuesto. En los otros evangelios, los discípulos, en este mismo relato, reparten el pan. Pero aquí en Juan, Jesús mismo distribuye el pan. Porque Jesús quiere mostrarse a ellos como fuente de provisión. Y no cualquier proveedor, sino uno que es muy, muy generoso. De sus manos brota pan, como brotaba el agua en la roca del desierto. Las manos de Jesús eran como una puerta abierta de un horno donde salen bandejas y bandejas y bandejas de pan caliente. Lo más bello de este milagro, de las manos milagrosas de Jesús, es que en esta ocasión sus manos son también muy generosas. Él las levanta al cielo, dando gracias por el pan, y vuelve a bajarlas para extenderlas y abrirlas a la multitud, para ponerles el pan en la boca. La generosidad de Jesús, como el buen pastor, abraza a toda esta gente hambrienta, porque a Jesús le importa el dolor de la gente. A Jesús le duele la necesidad humana. Jesús no es indiferente a tu necesidad. Él sufre con el que sufre, con el que necesita un par de zapatos, o 3,000 pesos para un pasaje, o 1,000,000 de pesos para pagar el arriendo. Jesús no es indiferente con ninguna de tus necesidades y las mías. Y Él quiere ser en ellas un proveedor generoso, abundante. Amén. Cuando Jesús levantó la mirada y vio la multitud, no vio una masa sin rostro, vio personas necesitadas. Ya en otros momentos les había descrito como una multitud desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Él entonces te presenta como el buen pastor, el que cuida de sus ovejas, porque aquellos que debían cuidarlos, sus líderes religiosos, judíos, no atendían a esta multitud confundida y necesitada. Sus líderes religiosos no estaban cuidando de ellos. Este milagro no fue solo para saciar el hambre de la multitud. Jesús nunca obraba sin propósito. Cada pan partido, cada pez repartido era una invitación a creer en Él, a entender que su palabra y en su persona había vida eterna. Pero Él sabía que muchos solo buscarían el pan de cebada y no el pan de vida. Sabía que llenarían sus estómagos, pero no abrirían su corazón. Y aún así, no dejó de obrar. Al día siguiente, después de ese momento, la multitud lo buscó de nuevo. Pero Jesús vio más allá de su entusiasmo. Los confrontó con la verdad. Que no querían escucharle. No lo seguían por quién era, sino por lo que podían encontrar en él. Querían pan para hoy, pero no querían el pan que sacia para la eternidad. Entonces les habló con claridad, les dijo que Él era el verdadero pan del cielo, que no era como el maná que alimentó a la gente en el desierto, a sus antepasados, porque después de comerlo todos murieron. Pero el que comiera de Él, quien lo recibiera, nunca más tendría hambre, así como la mujer samaritana, que nunca más tendría sed después de recibirlo a Él como el agua de vida. Jesús se entregó a ellos, pero ellos solo tomaron el pan de cebada y rechazaron el pan de vida. Se marcharon con el vientre lleno, pero con el alma vacía. Miraron el milagro, pero nunca miraron al milagroso. Y así, aunque sus cuerpos estaban saciados, seguían siendo hombres y mujeres condenadas. De esa multitud que no conoce a Jesús y no tienen vida eterna, hay muchos allá afuera, esperando que al igual que Jesús, la iglesia vaya y atienda sus necesidades. Les dé el pan de cebada y también les dé el pan de vida. Pero no entender lo que Jesús les ofrecía fue solo el inicio. Cuando ven a Jesús hacer el milagro, dicen: es verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. En la mente de ellos estaba ¿quién? Moisés.
el profeta. En la época de Moisés, Dios les había provisto del maná de forma milagrosa. Y como estaba cerca la fiesta de la Pascua, las esperanzas de liberación eran más altas, porque el pueblo repasaba esos eventos en los que Moisés los había liberado de la opresión de la esclavitud en Egipto. Entonces, cuando vieron a Jesús hacer el milagro, piensan: este es el hombre que nos va a liberar del opresor imperio romano. Y sin reflexionar en las implicaciones, querían llevarse a Jesús para hacerlo rey a la fuerza. Pero Jesús no se deja arrastrar ni por la incredulidad de los que necesitan pruebas, ni tampoco por la emoción de la multitud del momento. No se deja encasillar en la lógica de los calculadores, ni en la euforia de los impulsivos. Su propósito trasciende las expectativas humanas. Él no vino a satisfacer deseos pasajeros, sino a despertar una fe que no dependa de los milagros vistos, ni de las bendiciones recibidas, sino de la verdad de quién es Él. La misión de Jesús va más allá de los intereses humanos. En la Pascua, Jesús partiría el pan y diría: este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Jesús sería un pan partido para liberarnos del pecado y de la muerte y darnos vida. Esta forma mucho más grande de liberarnos es la de la opresión. Es una forma mucho más grande de liberarnos de la opresión. Ellos no podían entenderlo. ¿Quién es Jesús? Nos preguntamos al recordar esta historia de los panes y los peces. Jesús es aquí el proveedor generoso para calmar el hambre. Es el que provee para todas nuestras necesidades. Jesús es también el que puede hacer prodigios con nuestros humildes recursos puestos en sus manos. Alrededor del pan se ha tejido todo el relato. El pan es la excusa que Jesús usa para hacer una señal milagrosa y revelarse a la multitud como el Hijo de Dios, como un ser divino, como el mismo que les dio el maná en el desierto a su pueblo migrante. Por esto podemos estar seguros que Jesús no solo provee lo necesario para esta vida, sino que Jesús es la fuente de vida eterna para todo aquel que crea en Él. Oremos. Señor, gracias, Jesús, por ser el pan de vida. El pan de vida que cayó del cielo para darnos vida eterna. Gracias. Que no nos callemos esta verdad que hemos recibido para las personas que están afuera y necesitan conocerla también. Hay tantas y tantas personas necesitadas de conocerte como el pan de vida, como el que sacia para la eternidad. Te damos gracias por ser el Jesús que provee generosamente también para nuestras necesidades. Gracias porque te duele mi necesidad y te dispones a abrir tu mano para saciarla. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a dar testimonio de cómo tú nos cuidas, de cómo eres nuestro buen pastor, para que otros también te tengan a ti como el buen pastor. Amén. Permanecerá, siempre creerá.